Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de los Reference. Hoy vamos a hablar sobre crear Web Components dentro de React. Bueno, para los que ya conocéis Web Components, pues no os voy a aportar más información. Pero para los que no lo conocéis, para los que no habéis trabajado con Web Components, sí que voy a hacer una breve introducción. Bueno, Web Components son pequeños fragmentos de código que nosotros podemos desarrollar, código HTML, ¿vale? Que sí puede tener una funcionalidad con JavaScript, que nosotros desarrollamos para poder incrustarse en sitios web y tener ya pues esos microcomponentes, micro frontends, como se llama ahora, ya desarrollados. Es decir, por ejemplo, pensad en un formulario que podemos tener desarrollado como un web component y que allá donde queramos utilizarlo, lo podamos incrustar de forma sencilla. Bueno, para los que ya trabajéis con React, pues bueno, esto ya lo conocéis, ya lo hace React, pero con una diferencia, ¿vale? Aunque en esencia sí que se basan en la misma idea de productividad, ¿vale? De generar código reutilizable que podamos incrustar dentro de nuestros desarrollos y poder desarrollar de una forma muchísimo más rápida. La diferencia está en que los componentes que desarrollamos con React son para utilizar dentro de proyectos React, ¿vale? Ya sea copiando, pegando entre proyectos, es lo más típico, o generando librerías de componentes, que podamos referenciar desde otros proyectos y podamos utilizar, ¿vale? Pero Web Components lo que nos va a generar son componentes que podemos incrustar dentro de desarrollos que no tienen por qué ser de la misma tecnología con la que estamos trabajando. Es decir, podemos estar desarrollando una página web con Angular, con React, con PHP y hacer uso del mismo web component que esté desarrollado pues, con JavaScript puro, por ejemplo, ¿vale? Así que, bueno, como decía, aunque sí que en base tienen la misma esencia, se aplican en contextos muy diferentes, ¿vale? Bueno, si nos vamos a la documentación de React, nos dice de una forma muy sencillita cómo utilizarlo, ¿vale? Al final, un web component lo vamos a utilizar a través de su etiqueta HTML, ¿vale? Lo que vamos a generar es una etiqueta HTML que define ese web component. Para que esto funcione, pues debemos hacer referencia al archivo de JavaScript que tiene la definición de ese web component y la asignación de esa etiqueta, ¿vale? A todo ese DOM que se va a generar. Y se incrusta como cualquier otra etiqueta HTML, ¿vale? Aquí vemos el ejemplito, hay un web component que es x-search, ¿vale? Y dentro de las etiquetas le han puesto la propiedad de esa clase React, la propiedad name, ¿vale? Esto nos pintaría pues un web component que incluya esto. Bueno, si nos vamos a cómo desarrollarlo, también es muy sencillo. Solo tenemos que definir una clase con el nombre que queramos, extender la clase HTML element y dentro de esta clase definir o sobreescribir, hacer uso del método connectedCallback con el siguiente código, ¿vale? Las dos primeras líneas son digamos genéricas, las tenemos que poner. Lo primero es definir un punto de montaje, que es el contenedor donde se va a pintar o se va a renderizar nuestro web component, en este caso un span, podría ser un div sin ningún tipo de problema, y después se conecta al Shadow DOM ese host o punto de montaje, ¿vale? Aquí lo llaman punto de montaje, yo he visto por ahí que se llama host, me gusta más host, la verdad. Y ahora viene el código específico del web component. Lo primero, se asigna a una constante name, se asigna el valor del atributo HTML, ¿vale? El atributo name, ese atributo va a ser del punto de montaje, ¿vale? Bueno, el punto de montaje no, sino de cuando utilicemos la etiqueta que le asignemos al web component. Cuando hagamos uso de esa etiqueta, lo que le pasamos como atributo va a ser esto, en este caso name, y se lo va a asignar a la constante del mismo nombre. Después se define una constante URL que nos lleva a la URL de búsqueda de Google
concatenándole el valor de ese atributo name, ¿vale? Esto ya nos indica que lo que va a hacer este web component es irse a la página de Google y buscar el término que nosotros pasemos por el atributo name. Posteriormente, lo que hacemos es renderizar nuestro web component, ¿vale? En este caso, un enlace con la URL que hemos definido y que pinte el atributo name. Pues eso se va a renderizar dentro del punto de montaje o host, ¿vale? Y esto sería nuestro web component. Por último, habría que definir cuál es la etiqueta que va a integrar este web component donde lo utilicemos, ¿vale? Con la que nos va a permitir integrarlo en nuestros sitios web. En este caso se ha elegido en esta documentación x-search, ¿vale? Y se le asigna el valor de la clase xsearch. Bueno, muy sencillo visto así en la documentación. Vamos a ver qué tal en código. Bueno, en código yo me he definido dos web components, uno basándome en el de la documentación, que lo he tuneado un poquitito porque le he añadido estilos, he cambiado el nombre de la propiedad de punto montaje por host y en lo que voy a renderizar le he añadido un slot, ¿vale? Un slot no es más que un placeholder donde nosotros podemos renderizar HTML extra que vamos a pasar desde el sitio donde está integrado este web component, ¿vale? Entonces, cuando instanciemos este web component desde nuestro sitio, le podemos pasar un trozo extra de HTML que se va a renderizar ahí. Podemos tener más de un slot, podemos tener varios slots. Cuando tenemos varios slots, lo que hay que hacer es darle nombres a estos slots para poder hacer uso de ellos de la forma más coherente, ¿vale? Esto lo veremos en el otro web component. En este web component tengo dos slots, uno lo he llamado slot icon y el otro es un slot anónimo, ¿vale? No tiene nombre. Bueno, ¿qué tiene este botón? Pues lo mismo, la parte común, que es el host, asignar este host al Shadow DOM. Obtengo el valor de un atributo HTML que se llama text en vez de name, pues aquí he decidido utilizar text. Y finalmente renderizo lo que es el HTML de mi web component, ¿vale? Un botón que va a tener una primera línea que es text. Después tengo un bloque con los dos slots, ¿vale? A este lo he definido como xButton, ¿vale? Sería la etiqueta para hacer uso de este web component. Bueno, todo muy sencillito, ¿vale? Si nos vamos al resultado de ejecución de este código, veremos que me ha pintado un enlace con mis estilos y un botón con mis estilos. Si os fijáis, si nos vamos al lo que tenía el enlace, pintaba lo que venga en el slot, es decir, lo que se le haya pasado entre las etiquetas que referencian a este web component, y le concateno detrás el valor del atributo name, ¿vale? En el index HTML, que es el punto desde donde yo voy a probar esto, ¿vale? Esto lo podéis probar desde cualquier página HTML. Yo he utilizado este porque ya viene integrado con el JavaScript que me genera mi proyecto React. Lo que he hecho ha sido llamar a mi web component xsearch, le he pasado como atributo name el término web component y dentro de las etiquetas, esto es lo que va al slot, le he puesto buscar en Google. Con lo cual, si vemos el código, va a poner buscar en Google y el valor del atributo name, que es web component. Si vamos al resultado, como podemos ver, buscar en Google web component. Si hago clic, evidentemente va a navegar a Google y buscar el término web component. Si nos vamos a lo que tenemos en mi botón, el botón tiene un texto, el atributo text es botón con web component, que esto es lo primero que se renderizaba. Después le he añadido dentro de las etiquetas una imagen y le he dicho que esta imagen está asignada al slot icon, ¿vale? Slot icon, que como vemos es el primer slot que estaba puesto dentro del web component.
Y después tengo un slot anónimo, que es donde se va a pintar el resto, que es spam, text in a name slot. ¿Vale? Si nos vamos al resultado, como podemos ver, tenemos lo que le he pasado en el atributo text, que es botón con web component. Tenemos la imagen que se renderizaba aquí. Y tenemos el resto, que es lo que se renderiza en el slot que no tiene nombre. Bueno, todo esto es muy sencillo. Tema estilo. Bueno, primero voy a hablaros de Light DOM, Shadow DOM. Shadow DOM, pues bueno, ya lo conocéis, es lo que se renderiza, es lo que renderiza el web component. Se llama Shadow porque no lo conoce el sitio web que está integrando ese web component. El sitio web solo sabe la etiqueta con la que va a instanciar ese web component, no conoce el HTML, el DOM que va a renderizar, ¿vale? Con lo cual, esto, enlazando con los estilos, quiere decir que los estilos de nuestro sitio web no van a afectar al web component, ¿vale? Esto hay que tenerlo bien claro. Por eso he utilizado los estilos de esta forma, estilos embebidos. ¿Vale? También se puede incrustar los estilos de otras formas, ¿vale? Lo veremos cuando termine de hablar de lo del Light DOM. El Light DOM es como se conoce, según he visto, es como se conoce a ese DOM que nosotros vamos a incrustar dentro de los slots. Light porque, bueno, haciendo analogía de los Shadow Light, pero porque sí se conoce a priori cuál es ese código HTML. Es decir, yo ya conozco cuando instancio mi web component XButton, yo ya conozco que le estoy pasando una imagen y que tiene unos estilos específicos, ¿vale? Con lo cual, estos elementos de Light DOM sí que se ven afectados por los estilos de nuestro sitio web, ¿vale? Le estamos pasando esto al web component, ¿vale? Esa es la diferencia. Shadow DOM, lo que no conocemos, que es lo que renderiza el web component, es decir, en sí mismo, y Light DOM, que es lo que nosotros le incrustamos, que van los placeholders. Bueno, ¿qué otras formas tenemos de pasar los estilos? Porque lo de los estilos es una cosa bastante compleja. He estado investigando en algunos sitios, he hablado con personas que saben bastante del tema, y de momento tengo tres opciones. Opción 1, incrustar los estilos tal y como lo estoy haciendo, ¿vale? Pero esto no es mantenible ni productivo. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo strings. Te tienes que saber bien las etiquetas HTML y es bastante faena el trabajar de esta forma. No es mantenible, no puedo reutilizar estos estilos en otros componentes. Entonces, no me gustan nada, pero bueno, como primera opción, vale. Segunda opción, generar nuestros estilos en ficheros aparte. Podemos utilizar, por ejemplo, Sass. Y esos ficheros que se generen los importamos desde el web component y hacemos uso de esos estilos dentro del web component sin ningún tipo de problema. Esto nos permite que podamos compartir estilos entre web components. Empieza a ser mejor la cosa, pero sigue sin ser mantenible porque al final estamos trabajando con cosas que están bastante separadas. Y que, por ejemplo, si yo quisiera mezclar esos estilos con mis componentes de React, tendría que abandonar digamos el uso de CSS in JS, que yo lo hago mediante JCS, y empezar a utilizar Sass, porque no es bueno mezclar. Pues para uno utiliza Sass, para otro utiliza CSS in JS. No tiene mucho sentido, ¿vale? Tenemos que intentar ser productivos. Así que sí que es verdad que utilizar ficheros aparte empieza a ser algo más como lo que busco, pero no acaba de ser exactamente la solución. Después, gente que sabe bastante del tema me ha recomendado empezar a trabajar con Custom Properties. Puede ser una opción, tengo que investigar más al respecto sobre cómo trabajar con Web Components y Custom Properties. Pero pinta que no me va a dar la solución que yo quiero, así que bueno, voy a tener que seguir investigando y prometo que si saco más información sobre esto, compartirla con todos vosotros a través de un vídeo, a través de un artículo o ambas.
Así que nada, espero que os sea de utilidad. Si tenéis dudas, si sabéis algo más al respecto sobre todo esto, no dudéis en contactar conmigo, en compartirlo. Y nada, suscribíos si queréis y así podéis estar al tanto de cuando suba otros vídeos. Pues nada, muchísimas gracias y hasta pronto.